Dila. Y saben que debemos obedecerla solo mientras vivamos. Es decir, un día no tendremos ley. Mientras que estamos en este cuerpo y en esta tierra, hay ley. Y dice el apóstol Pablo, solamente mientras vivamos, ¿ok? Cuando ya estemos en el cielo no tendremos ley, ¿verdad? Ni hace falta la fe. Entonces, la ley es aquí ahora. ¿Y qué dijo Cristo? No vine a abolir la ley, a cumplirla. Y ahora vamos a ver un poquito eso. Y claro, y tengo que poner un corte, ¿no?, al mensaje, porque si nos metemos en la ley, en la libertad y en la ley espiritual que vino Cristo, es Mateo 5, y leemos un poquito en Mateo 5, no sé si vamos a llegar. Por ejemplo, la ley dice que la mujer casada será esposa de su... Esto es un ejemplo que pone para que lo entendamos. La ley dice que la mujer casada será esposa de su marido solo mientras él viva. Pero si su esposo muere, ella quedará libre de la ley que la unía a su esposo. Si ella se va a vivir con otro hombre mientras su esposo vive todavía, se podría culpar de ser infiel a su esposo. Pero si su esposo muere, ella quedará libre de esa ley y podrá volver a casarse sin que se le acuse de haber sido infiel. Algo parecido sucede con ustedes, mis hermanos. No intenten seguirme con Reina Valera. Muy bien. Porque síganla en la pantalla porque cambia mucho. Algo parecido, no hay nadie, ¿no?, con la Reina Valera. Cambia mucho, entonces no puedes seguir. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Algo parecido sucede con ustedes, mis hermanos. Por medio de la muerte de Cristo, ustedes ya no están bajo el control de la ley. Hay ley, pero no estamos bajo el control de la ley. Ahora ustedes son de Cristo, a quien Dios resucitó. De modo que podemos servir a Dios haciendo el bien. Cuando vivíamos sin poder dominar nuestros malos deseos, la ley solo servía para que deseáramos hacer más lo malo. Y así todo lo que hacíamos nos separaba más de Dios. La ley vino para corregir, para decirnos qué debíamos hacer bien para ser, segunda de Pedro 2:4, ese pueblo especial, ¿no? Ese real sacerdocio, nación santa. Tenemos 10 mandamientos. Sin embargo, tenemos 613 leyes exactamente en la Biblia para llevarlas a cabo, para poder ser ese pueblo, ¿verdad?, que cumpliendo la ley perfectamente, eres una persona apta, una persona en la cual estás obedeciendo a esa ley y puedes tener relación con Dios. Y eso éramos antes, y eso es la religión, tratar de obedecer esos mandatos que te hacen perfecto. Sin embargo, cuando vino la ley, lo que sucedió es que nos rebelamos contra esa ley, y así es el ser humano. Aún tiene esa rebeldía que si la ley dice no robes, más ganas te entran de robar. Es decir, la ley no pudo quitar de nosotros esas ansias o esa tendencia pecaminosa. Podía advertirnos, pero no podía generar en nosotros el que no robáramos. Todo lo contrario, ahora va a decir un poquito más. El pecado lo que hizo es que, dándonos la ley, el pecado se revelara en nosotros, se cebara en nosotros, y nosotros tuviéramos todavía más deseo de no hacer eso y de hacer lo contrario. Eso es el ser humano, y lo puedes ver con tus hijos. Dile a tu hijo, no vayas a pasar esa puerta. Cuidado. No vayas a pasar esa puerta. Mucho cuidado. Cuidado con pasar esa puerta. No lo hagas. Y entonces tu hijo está diciendo, estoy deseando pasar esa puerta. ¿Qué habrá tras esa puerta? Esa morbosidad que tiene el ser humano, que si se le dice no hagas esto, más deseo tiene. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces vamos a ir leyendo, porque lo bueno de esto es que lo vas leyendo y esta buena traducción lo vas a comprender, pero quiero que presten atención porque somos cristianos ya con solera, sin embargo no hemos entendido algunas cosas, ¿verdad? Vamos a ver.
Y así todo lo que hacíamos nos separaba más de Dios. En vez de acercarnos, nos separaba más. Nos hacía, pues, ingratos, ¿no? Personas no gratas o incompetentes para poder llevarlo a cabo. A ver, ¿dónde estoy? Ok, pero ahora la ley ya no puede controlarnos. Es como si estuviéramos muertos a ella. Somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Fíjate, distinta, de manera distinta. Yo ya no sirvo a la ley, me di cuenta que yo era un incompetente para cumplirla. Yo sirvo a una ley superior, ¿ok? La de Cristo, la espiritual. Ya no lo hacemos como antes. ¿Os dais cuenta? Una nueva vida. Por eso es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo. Ya no vivimos tratando de meritar, tratando de conseguir algo. Es inútil. Todos lo hemos intentado, ¿o no? ¿Cuántos han intentado ganarse, ¿verdad?, la perfección, ganarse el favor de Dios cumpliendo? Y aún estando en Cristo Jesús, no hemos entendido la gracia, no hemos entendido el perdón, no hemos entendido que solamente hay uno bueno, que es Cristo Jesús, es el único que puede cumplir la ley. Y fíjate algo, ¿cuántas leyes te he dicho que hay en la Biblia? 613. Los 10 mandamientos podrían englobar todas las leyes, pero luego nos metemos con precisión o con más delicadeza a mirar y nos damos cuenta que hay 613 leyes. Con que faltes a una, tú eres transgresor de toda la ley. Tú eres pecador. Y ojo, eres tan pecador como el que ha asesinado. Si simplemente has deseado y has odiado a una persona, eres igual. El cielo no ve, no pesa la cantidad de tu pecado. Eres pecador, eres transgresor. En una cárcel hay módulos, pero convive el que bebió en exceso y simplemente bebió y lo hizo una y otra vez y finalmente tiene que cumplir 6 meses, como el que ha asesinado a alguien. Y convergen y conviven en una cárcel. Y uno no puede decir, no, yo soy menos preso que tú. Tendrá menos cantidad de años, pero estamos presos. Hoy por hoy, tú y yo somos culpables. Somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, la vieja vida, cuando obedecíamos la antigua ley. Ahí está la palabra obediencia, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. Ya no obedezco la ley, sino que obedezco al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue Dios, fue quien dio la ley. Con lo cual, sirviendo y obedeciendo al Espíritu Santo, yo obedezco la ley. Sin embargo, la ley me declaraba culpable y la ley generaba en mí rechazo y rebeldía. El Espíritu Santo vino a través del amor, de la compasión, del afecto. A través de Cristo tomó nuestro lugar y nos demostró el mayor acto de amor. Y con eso nos predicó y nos dijo, te amo, porque la culpa cayó sobre mí, en persona, en Cristo Jesús, y en mí ya has sido persona grata, apta, ven y pasa. Ahora vive conmigo, obedéceme a mí. Y de repente nos encontramos obedeciendo al Espíritu Santo por amor y obedeciendo a la ley como daño colateral. ¿Sí? La ley, apunto aquí, la ley revela el pecado, pero no nos salva. Ese es el papel de la ley. La ley nunca te va a poder salvar. No, yo hago estas cosas bien. La ley no te va a poder salvar. La ley te declara pecador, pero no puede salvarte. La ley revela tu condición. Tengo aquí algunas notas. ¿Te digo las notas y después seguimos? La ley no puede salvar porque la carne humana es débil. No puede llegar a obedecer. La ley no logró hacer lo que debía. Es que tengo una letra aquí muy pequeña, no la leo bien. Luego cortar esto. La ley no logró hacer lo que debía hacer.
hacernos perfectos. Ok. Más. La naturaleza humana, lo que decía, tiende a rebelarse contra lo que está prohibido, queriendo experimentarlo, queriendo vivirlo. Muy bien. Seguimos. La lucha contra el pecado, versículo 7. ¿Quiere decir esto que la ley es pecado? ¿Está mal la ley por lo que genera en nosotros? No. Claro que no, entre exclamaciones. Muy bien, claro que no. Pero si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es el pecado. Por ejemplo, si la ley no dijera no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, codiciar, ¿no? Yo no sabría que eso es malo. Igual una señal de tráfico. Si yo voy en una carretera y no hay ley, yo voy a 150 y yo estoy haciendo algo bien. Nadie me juzga. Pero en cuanto hay un disco que pone 120 de límite y yo voy a 140, ese disco me declara que estoy mal, pero no hace nada por mí para que yo baje la velocidad. Me declara culpable. Te has pasado el límite. Sin embargo, no consigue él. ¿Y a cuánto le gusta ir más de lo que establece la ley? ¿Eh? Nos encanta ir a 120 y yo voy a 130. No, yo voy a 130 porque... ¿Por qué versículo voy? 7. No, 7 fue antes. El 8. Cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder. Ahí ya empieza a revelarnos que el pecado se enseñorea de nosotros cuando estamos bajo la ley. Pero el pecado usó ese mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. Fíjate, la ley no me hace desear lo malo. Es el pecado en mí que me hace desear lo malo. La ley es buena y me dice, no pase por esa puerta oscura. No pase por esa puerta oscura. Si pasas por esa puerta oscura, te irá mal. Y tú, no es la ley la que te incita, es tu pecado, tu vieja naturaleza dentro de ti que te dice, hazlo, 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 hazlo. Que la iniquidad y esa inercia en la que todos vamos hacia hacer lo malo. El pecado usó el mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. Y ahora lo vamos a ver gráficamente Ahora lo vemos en Génesis. Cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo, pero cuando conocí la ley me di cuenta de que era un gran pecador y de que vivía alejado de Dios. Por ejemplo, tienes un decodificador de canales. Me gusta siempre poner este ejemplo porque se nos ha metido los decodificadores de canales de estos o aplicaciones de estas que nos liberan, ¿verdad?, lo que tendríamos que pagar por cuotas a una empresa que tiene los derechos del fútbol o de la Fórmula 1, de esto, del baloncesto, y entonces nos dan un decodificador y lo compramos y nos dicen que, bueno, que no es... sospechas algo, pero te lo visten tan bien y de repente alguien viene y te dice, no, eso está mal. Eso está mal. Y de repente, ¿cómo te sientes? Te sientes como mal, porque alguien te dijo, eso está mal. Hace poquito saltó una noticia donde habían atrapado a la banda que se dedicaba a unos decodificadores que parece ser que eran... habían extendido y se habían vendido a muchísimas, a miles o no sé, millones de personas por Europa y la ley establecía que eso era corrupción y que habían, estafado a las compañías en millones de euros y le esperaba cárcel. Todas esas personas ya no tenían ningún tipo de coartada, ningún tipo de justificación. Estaban mal, estaban haciendo algo ilegal. ¿Cómo te sientes cuando estás haciendo algo, creías que estaba bien y de repente te dicen, eso está mal?
Eso es ocultar hacienda, eso es malversación de bienes, eso es ocultar, eso no estás declarando, no estás, y de repente te establecen la ley, ¿y cómo te sientes? Te sientes alejado de Dios. Ok, fue así como la ley, que debió haberme dado la vida eterna, más bien me dio la muerte eterna. Me encanta cómo lo dice aquí. La ley nos debía hacer más perfectos, mejorando en nosotros. No, hazlo así, hazlo asado, tienes que hacer, denle agua a la hermanita, pobre. ¿Tiene? Ok. Entonces, la ley debía a mí, a base de marcarme los límites y cómo yo debía de comportarme, me daba el manual para yo saber cómo vivir en esta vida. La ley tenía que generar en mi vida y lo que generó fue muerte. ¿Sí? Ok. ¿Por qué versículo voy? Ok. Sé por dónde voy a veces, no siempre, pero es para ver si estás aquí. Fue así como la ley, que debió haberme dado la vida eterna, más bien me dio la muerte eterna, me declaró culpable. Porque el pecado usó la ley para engañarme y con esa misma ley me alejó de Dios. Fíjate qué tremendo, ¿no? ¿Están aquí? El pecado, la ley no es mala, el pecado es corrupto, el pecado es malo, usó la ley para condenarme, para anularme, para decirme, estás muerto, estás mal. Y me dice, el pecado usó la ley engañándome y con esa misma ley me alejó de Dios. Podemos decir entonces que la ley viene de Dios y que cada uno de sus mandatos es bueno y justo. Dijo Jesús que no añadiéramos a su ley es perfecta, ni una tilde ni una coma, que no añadiéramos ni quitáramos nada, su ley es perfecta. Entonces no es malo. Lo malo, y es donde yo quiero que empieces a apuntar, es ¿qué? No están aquí, hermano. ¿Qué es malo? Gracias. ¿Quién lo ha dicho? Rosa, ¿verdad? Gracias, Rosa. ¿Me entienden? ¿Están aquí? Te estoy demostrando, la ley es buena, no, tenemos que cumplir la ley, vamos a cumplir la ley. A través de Cristo podemos cumplir la ley, pero a lo que le tenemos que hacer la guerra es al pecado en nosotros. Aquí nos va descubriendo Pablo dónde está. Hoy te he puesto cómo vencer el pecado. Ok, la ley viene de Dios y que cada uno de los mandatos es bueno y justo. Con esto no estoy diciendo que la ley que es buena me llevó a la muerte. De ninguna manera. El que hizo esto fue el pecado, que usó un mandato bueno. Ahí está, la ley no pudo conseguirlo y el pecado tomó la ley para acusarme, para engañarme. El que hizo esto fue el pecado, que usó un mandato bueno. Así, por medio de un mandato bueno, todos podemos saber lo realmente malo y terrible que es el pecado. Cuanto más conoces la ley, más te puedes declarar culpable. El que conoce bien la Constitución española, ¿no? El que conoce bien las leyes, un juez que conoce bien las leyes, una persona a la que se le va revelando poco a poco, puede conocer más que es un pecador. Ok. Nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Y ahí, fijaos qué detalle. Yo soy un mero hombre, un simple hombre y no tengo capacidad para poder llevarlo a cabo. Y ahí es donde la mayor necesidad la pudo ver Dios, que nosotros no éramos capaces de hacerlo. Y Él vino a hacerlo por nosotros. Vamos a leer un momento en Génesis, capítulo 2, versículo 15. A ver si podemos ver. Génesis 2, versículo 15.
Dios puso, de nuevo en la tele, ¿están ahí? Ok, a ver si yo estoy bien en mis anotaciones. Aquí vamos a ver la obediencia y aquí vamos a ver que ya el primer hombre, y quiero que veamos esto, que lo tiene que contar a modo cuento, ¿no? Y muchas de las cosas eran representativas, la serpiente, la manzana. Quizás no fuera literalmente la serpiente y la manzana, pero para que pudiéramos, como yo muchas veces a mis hijos les tengo que hablar, ¿no? En forma de metáfora, de analogía, Entonces, aquí vemos esas figuras y no quiero que pienses, no, yo soy pecador porque el primer hombre pecó y ahí se introdujo el pecado en mí. Quiero que lo vean no como los causantes de que nosotros seamos pecadores, sino que veamos lo que sigue el patrón que sigue sucediendo en nosotros. Lo mismo que sucedió en Adán y Eva, Adán hombre, Adán mujer, lo mismo que sucedió es el patrón que sigue sucediendo en nosotros, la misma tendencia que había una ley, había que obedecer la ley, sin embargo había un morbo detrás y una iniquidad en el ser humano de llevar a cabo justamente la desobediencia, lo que dictaba la ley, llevarlo al contrario. Génesis 2:15. Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, pero claramente Dios le dijo, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Puedes comer, dice, puedes comer de todo, tienes libertad, pero no comas de un árbol. Y me gusta la forma en la que dice, lo tienes todo, pero hay algo que tienes que prestar atención. Y ahí está, vamos a Génesis 3:1 y dice, y fíjate cómo dice el enunciado. El hombre, ese es el enunciado, el hombre desobedece a Dios. El hombre, ahí esa aplicación pues no trae los puntos, el hombre desobedece, y yo subrayo aquí entra la desobediencia, ¿a quién vas a obedecer? Y a quien obedezcas, eres esclavo. Dice, entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. ¿Qué es lo que le dice en Génesis 2:15? Puedes comer de todo. Y entonces la serpiente, quiero que la veas, la serpiente como el pecado desfigurando la ley. ¿Qué hemos leído en Romanos 7? Que tomó la ley para engañarnos. Y aquí está tomando la ley y la está tergiversando, la está deformando a su propio interés, ¿no? Que era engañar y que probaran el pecado. Así que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Entonces está poniendo en tela de juicio lo que el mismo Dios había dicho. La mujer le contestó, si podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue esto realmente. Bueno, eso lo he añadido yo. En medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Y fíjate qué detalle. No lo toquen y tampoco lo coman. Pero si ya lo tocan, ya se están acercando mucho a la tentación. Entonces, con que no podéis comer de nada. Y te viene, y muchas veces eso es lo que sucede en nosotros. Que no puedes escuchar ninguna música, ¿no? Que no puedes tener amigos, ¿no? Que no puedes salir, ¿no? No puedes salir. Y muchas veces nos viene a tomar algo que realmente no es ley. No es así. Claro que puedo escuchar música, soy libre para escuchar toda la música. Sin embargo, hay algo. Hay un detalle, hay un matiz en el asunto con que no puedes salir. ¿Cómo que no puedes salir? Y, por ejemplo, estos son los detalles que yo hablo con mis hijos. Pero entonces no puedo tener ninguna clase de amigos. Puedes tener amigos. No, tú dices que no puedo tener amigos. Parece que tengo las mismas conversaciones que con la serpiente, ¿no? No. Podemos tener amigos, pero hay ciertos amigos, cuidado. O sea, la conversación de Adán y Eva con esa serpiente te sucede a ti con la tentación, el pecado, el mundo. Y tenemos que conocer bien la ley. ¿Ok?
Sí podemos comer de cualquier árbol, claro que sí, le dijo Eva. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol, uno, que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen morirán. Pero la serpiente insistió, y fíjate aquí, la insistencia, y lo subrayo y lo pongo con círculo y con fosforito. Insistir, insistir, insistir. Ahí está el enemigo. Dice que el pecado está a la puerta y llama. Tuc, 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 tuc. Y está llamando, y está llamando, y está llamando, y está insistiendo el pecado. Y la serpiente dice que seguía insistiendo, porque realmente el engaño que traía era muy evidente. Y enseguida Eva dijo, no, 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 te equivocas, tenemos libertad, podemos disfrutar, claro que sí. Y yo siempre esto lo hablo porque la religión siempre te dice, no, no, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y te mutila y dices tú, pero entonces no puedo hacer nada, y tratas de esa manera, entonces no puedo. No, no, sí, sí. Yo he entendido que cuando vienes a la libertad del Espíritu, el Espíritu Santo te dice sí, sí goza, sí disfruta, sí, 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 pero no de esa manera, ¿ok? En fin, no, bueno, no me meto por ahí porque entonces... Versículo 4. Le dijo la serpiente insistiendo, eso es mentira. O sea, estaba diciéndole a la ley de Dios que era mentira. No morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Fíjate la tentación, igualar a Dios, que era lo que Lucifer, ese ángel, ¿verdad? Quiso ser igual a Dios, quiso el esplendor, quiso esa gloria, y viene con la misma retórica. No, 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 si comen van a ser igual a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Y aquí es donde yo hablaba, Noemí, de comer mantequilla y miel hasta que sepamos diferenciar entre el bien y el mal. Tenemos que saber, cuando yo, hoy, no es que hoy yo, por ejemplo, hoy me puedo tomar una copa de vino, porque yo sé diferenciar entre el bien y el mal. Puede venir una persona y juzgarme. Yo digo, si realmente me puede juzgar en mi casa por tomar una copa de vino, esta persona para mí no ha mostrado madurez, está en pañales, porque realmente tiene que privarse de todo, porque no sabe todavía diferenciar entre el bien y el mal. Cuando yo vine a Cristo, tenía tanto temor que me privé de tantas cosas, pero fue una motivación muy hermosa, porque yo no sabía si esto estaba bien. Yo venía del mundo, yo había probado todas las cosas y todo me parecía que el que se quema con leche ve una vaca y llora. Todo me parecía malo. Me tuve que abstener de todo, aislar de todo. El otro día le decía aquí a un joven, Benjamín, vuelvo a estar con mis hermanos y me siento mal. Un día podrás estar con tus hermanos. Y te voy a decir más, un día te podrás tomar una caña con tus hermanos. Con tus hermanos. Pero cuando llegas al Señor y tienes que restaurar muchas heridas, todo te sabe a pecado y todavía no sabes diferenciar y todavía no sabes poner límites y todavía y no hay dominio, no hay control sobre ti. Entonces estás como en un abismo donde dices, detrás de esta cerveza viene otra, esto no lo voy a poder controlar. Así me encontraba yo. Fíjate, nos aislamos al principio como el que se pone en un aterrizaje forzoso en un avión o cuando se despresuriza la nave y tienes que ponerte oxígeno y no le pones al bebé, a tu hija o tu hijito que está al lado, sino que si lo haces te quedas sin oxígeno tú y sin oxígeno él. Parece muy egoísta y muy cruel ponerse uno el oxígeno, respirar y entonces tomar lo suficientemente para tener la capacidad de ponerle al otro. Eso es lo que sucede primeramente en nuestra vida. Parecemos sectarios cuando venimos a los pies del maestro, pero es que tenemos que diferenciar, tenemos que saber qué está bien y qué está mal. Tenemos que abstenernos de tantas cosas hasta que sepamos, ¿verdad? Ahí es donde yo hablaba mantequilla y miel. Todavía mis hijos no saben qué está bien, quiénes son los amigos que le repercuten para bien, a quiénes pueden influenciar. Y como ellos son muy influenciables, yo te diré. Y de momento yo te tendré que dejar en mantequilla y miel. Y me gustó algo que me vino así por revelación. No dice leche y miel. Hoy leía en un proverbio, bate leche y conseguirás mantequilla. Entonces, quizás la leche la des a tus hijos y digan tus hijos,
leche, de verdad. Esto es lo que me toca en el Señor. Endúlzale las cosas de Dios. Hazlas bellas. Bate la leche hasta que hagan mantequilla y que le sepa la leche, que le sepa la mantequilla tan sabrosa. O sea, yo trato de presentarles el evangelio a mis hijos como mantequilla, como algo sabroso, que vean, les premio, les llevo las escrituras de otra manera, me rompo la cabeza, le pido cada día al Señor estrategias para poder cautivarlos con la hermosura del evangelio. Porque cuando llega la ley, mire, les voy a contar algo, aunque por la hora que es. Porque como no se emite en directo, esto luego lo puedo corregir, lo puedo editar. Y no están mis hijos aquí. Mi mujer me dice, no hables tanto de ti. Y yo digo, no hablo de mí para exaltarme, hablo de mí en mis penas. Para lo que yo aprendo, aprenderlo con ustedes. Creo que por el Espíritu un día yo agarro y le doy una palabra a mis hijos. Veníamos de una casa con muchas habitaciones y tenían que convivir. Nos reducían las habitaciones en la nueva casa que íbamos a alquilar y entonces iban a convivir juntos. Y todavía no, creo que habían pasado 1 o 2 noches y después de una reunión estábamos orando por jóvenes y de repente los vi juntos y me vino algo. Creo que yo tengo ciertos detalles donde creo que es cuando el Señor me habla, siento un fuego, siento una corriente, siento una serie de cosas, me compunjo de una manera que creo que era el Espíritu Santo compungiéndome y sentí fuerte y le declaré una palabra, aunque fueran mis hijos, que no hay profeta sin honra sino en su tierra, y les dije, hijos, van a volver a convivir, cada uno dormía en una habitación separada, independiente. Dios los vuelve a unir y esta estrechez los va a unir más y va a limar asperezas y esto va a hacer, porque vi como un cuadro y los vi en el futuro, aún siendo muy diferentes, los vi haciendo un dúo muy bonito y vi una serie de cosas que también me guardé para mí, para que no supieran o todavía no estaban listos para escucharlas, lo que podía llegar a ver. Y yo dije, aprovechen, cuídense el uno al otro, van a crear una amistad, van a crear. Era como un mandato, no era ley, pero era palabra de Dios. Wow, y yo salí no les pregunté después, Eso fue domingo a mediodía. Lunes comenzó una guerra que no, gracias a Dios, no ha durado a día de hoy, poco a poco la vamos sabiendo. Pero dije, la cosa se torció en el momento en el de que declaré una palabra. Quizás a mí me das esa palabra y en mí no hay todavía ese morbo, rebeldía. Pasó lo contrario, empezaron a llevarse peor que nunca, empezaron a tirarse los trastos a la cabeza. Yo dije, Dios mío. Luego fui a Argentina, me consoló Marcos diciéndome, no, Benjamín, si ves a mis hijos, es propio de los adolescentes, ¿no? Es propio de los... Pero vino la palabra sobre ellos, en ellos todavía se tiene que formar esa rebeldía contra esa palabra. Era como poner un listón muy alto, ellos se vieron incapaces de poder convivir juntos y lo que sucedió es que todavía a ver si me logro explicar, que esto es muy poderoso y si nos quedáramos solamente con esto sería impresionante. Si no llega a venir esa palabra ese domingo, no hay listón, no hay una marca, no hay un ideal. Ellos se sienten sin deuda. Ellos sienten que no tienen no le deben nada a nadie, por así decirlo. En cuanto vino una palabra que creó un ideal, creó un listón, creó una marca de esto es lo perfecto que Dios quiere, quizás ellos primeramente la pueden recibir con gozo en primera instancia, wow, y qué palabra, y ambos, y lo que Dios... Pero cuando llegan horas después en la noche se dan cuenta que ambos quieren sus propios intereses. Uno quiere la cama en vertical, el otro en horizontal. Uno quiere dormir boca abajo, otro quiere dormir arriba, el otro, aunque no son, pongo ejemplos tontos, pero de repente la palabra le está marcando el ideal y en ellos no están a la altura de ese ideal. No dan la talla, no tienen capacidad de cumplirla y lo que genera en ellos es una frustración y todavía más rebeldía y se rebelan y dicen, pues, me rebelo contra esa palabra, es imposible. Conforme pasaban los días, iban cada vez empeorando las circunstancias. Digo, ¿en qué momento yo le di la palabra, Señor? Y no la entendía,
Me tiré muchos días orando al Señor y diciendo, me equivoqué. Señor, me equivoqué, hice mal. Padre, yo no les hubiera declarado una palabra así porque ha generado lo contrario. Y estudiando Romanos 7, 6, 7, 5, 6, 7, 8, wow, me di cuenta y el Señor me mostró, esto es lo que ha pasado con tus hijos. ¿Te das cuenta? En todo sucede eso, en nuestra inmadurez. Viene la palabra, nos crea el ideal y todavía nos rebelamos cuando nos damos cuenta que no, en una primera instancia la quieres cumplir. Crees que puedes empezar a dar tus primeros pinitos y en tus propias fuerzas llevarla a cabo, pero cuando ves que en tus fuerzas flaqueas, cuando ves que tus hormonas te juegan o tus emociones una mala pasada y de repente empiezas a faltarle a la palabra, hay una tendencia dentro de ti que se rebela contra. Y entonces llega un punto donde se rebelan y tiran la toalla. ¿Qué hago como padre? Podría evitar ese dolor por faltarle. Sin embargo, por faltar a la palabra, por ese ideal, esa rebeldía, podría separarlo, podría generar un ambiente que no provoque en ellos esa frustración o esa rebeldía o ese malestar de decir, no damos la talla y tiramos la toalla. Sin embargo, yo siento esta estrategia y esto que sucedió en mi vida, ¿no sucedió así, Benjamín? Claro que sí. ¿No sucedió en todos nosotros? Espera. Esa ley, esa palabra que marcó un ideal, les ha mostrado cómo son de pecadores. Solamente espera y ora. Ora, porque ese pecado les hará ir a Cristo y pedir fuerzas en Él y hallar las fuerzas en Él. Y de esa manera se les revelará la gracia. Y comprendí que la ley no te mejora y la ley no te salva, sino que lo que hace la ley es revelarte la gracia. Revelarte que has nacido para esto, por un tiempo no lo consigues, te frustras y el pecado entonces se enseñorea y te condena y te dice, no lo logras, eres pecador. Imagínense, Josué, mira esa palabra, sigues tratando mal a tu hermano, sigues rebelándote o sigues teniendo el celo o la ira o eres un maleducado con tu hermano, no sé, por exagerarlo, no lo consigues. Eso crea en ellos quizás meses de estoy apartado, alejado de Dios, no consigo, en mis propias fuerzas lo he intentado, pero de repente empiezan esa debilidad y esa frustración a llevarla en arrepentimiento al Señor y lo que se les revela es la gracia, que en Cristo sí que pueden llevarlo a cabo. ¿Me explico? Ok, entonces, eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Entonces arrancó uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo, que estaba allí con ella, y también él comió. Si os dais cuenta, el pecado, una vez un hombre me dijo, Benjamín, qué débil fui cuando me acosté con esa mujer, qué débil. Rompí esa línea y finalmente acabé acostándome. Es tan delgada la línea en esa habitación entre la cama y yo le dije, no. La línea no es tan delgada ahí, sino tienes que irte más atrás, a la puerta, cuando te invitó a entrar en una casa, en un espacio vacío, solos tú y ella. Ahí podías haber sido fuerte, ahí la línea era más, más evidente, más... Entonces, si se dan cuenta, así funciona el pecado muchas veces en nuestra vida. Se empieza un antojo, empiezas a verlo. Deja de verlo. Sé fuerte ahí, deja de mirarlo, deja de observarlo. Empiezas a mirarlo y se te antoja hacerle la llamada, mandarle el mensaje. Se te antoja agarrar un poco de su fruto. Y una vez que lo tienes en la mano, la verdad es que estaba ahí, la tenía envuelta en mi brazo, sí que iba a hacer pastor pecar. No. Ahí tú y todos. Como una exageración. Todos somos débiles, todos. Lo que tienes que hacer, colega, es ni siquiera pensar en mandarle ese mensaje.
Es cortarte los dedos en el sentido metafórico. Tío, no le mandes el mensaje. Finalmente quedaste y es que era tan débil cuando quedamos y iba tan guapa y olía tan bien. No, accediste. Entonces, claro, ella comió, pero ella pasó una serie se fijó en el fruto del árbol. Y se dio cuenta, oye, sí se puede comer. Todo me es lícito, ¿no? Todo me es alcanzable. Y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzarlo. Alcanzar esa sabiduría que daba. Había algo detrás. Si lo comes vas a alcanzar ser como Dios y vas a acceder al conocimiento del bien y del mal. Arrancó entonces uno de sus frutos y comió. En fin, y esos son los procesos en nosotros. Fijaos en esto. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Se le abrieron los ojos, perdieron esa inocencia, cambiaron su manera, su comprensión Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Esto es un mensaje cristocéntrico. Es impresionante que ya en el capítulo 3 de Génesis ya esté apuntando a Cristo. Porque lo que hace luego Dios, nosotros, la religión te tapa con hojas de higuera. O pone remiendo nuevo sobre tejido viejo. Eso es lo que hace la religión. Hemos pecado, estamos desnudos, hojas de higuera. Y no cubría suficientemente y le daba vergüenza y se escondieron. Dime una cosa, si las hojas de higuera verdaderamente le hubiera cubierto, no hubieran tenido vergüenza. Y hubiera pasado Dios y hubieran dicho, hey, hello, aquí estamos. Oye, ¿y eso que lleva? No, cubre nuestra desnudez, pero realmente, bueno, está. La religión son hojas de higuera. Va tapando aquellas vergüenzas, aquellos pecados, la desnudez. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Os acordáis? Mata a un animal y con la piel los cubre. Y ahí está la figura ya del Cordero en la cruz. Ustedes se tapan con remiendos nuevos. Remiendo nuevo. No sé, me he leído hoy 4 capítulos, ya soy. Yo estoy meditando en esto. El domingo yo te mostré la Biblia y te dije, wow, leer la Biblia cada día. Pero te voy a decir una cosa. Yo le estoy preguntando algo a Dios. ¿Qué hacían? Porque, hombre, si tú te estudias 10 temas y haces el examen y lo apruebas, tu sentido es tan gratificante, ¿verdad? Te sientes satisfecho. Oye, y gózatelo. Te lees tus 4 capítulos todos los días de la Biblia y ¿cómo vas? ¿No? Con el pecho ahí inflado, qué espiritual soy. Y ya te vas a hacer la compra, a trabajar y a todas tus cosas, ¿verdad? No eres un pecador de la pradera que no lee la Biblia, ¿verdad? Aquí no hay ninguno de ellos, ninguno de ese... ¿Qué hacía la primera iglesia de Antioquía si todavía no habían Biblias? ¿Cómo se podían sentir espirituales cada día? Si no tenían una Biblia, el canon bíblico no se había llevado a cabo, el Concilio de Trento, donde se lleva a cabo y se establecen los 66 libros. Ellos no podían acceder, habían precaminos, habían papiros donde podían ver los 5 libros de Moisés, el Pentateuco. ¿Cómo se sentían bien? Bueno, se reunían, llevaban a cabo, compartían el amor, llevaban lo que hablábamos mi padre y yo el otro día, de tener hacer justicia, ¿verdad? El que tenía mucho o el que tenía le daba al que no tenía nada y conseguían la estabilidad, que así será en el reino de los cielos. No habrán ricos y pobres, seremos todos de clase media, ¿no? Entonces, en fin, no sé por qué decía esto de lo que me pregunto, Señor, si yo no tuviera hoy Biblia o me quitaran la Biblia, ¿qué pasó a muchos cuando nos quitaron el reunirnos en pandemia? Estábamos colgados a ese hilo un poco santicos porque nos reuníamos y cuando nos lo quitan, ¿qué sucedió? Que algunos no han vuelto a día de hoy. Se les reveló que de cristianos tenían muy poco, ¿verdad? En fin, fijaos, entonces tomaron unas hojas de higuera, las cosieron para cubrirse con ellas. Con el viento de la tarde, y yo he puesto ahí viento, nunca lo había visto, con el viento de la tarde el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Con el viento de la tarde el hombre y la esposa oyeron que Dios iba y venía. Con el viento. ¿Por qué con el viento de la tarde?
Él iba y venía. ¿No era el espíritu? ¿No era el neuma que se movía con el viento? Y ellos corrieron y se aislaron. Ellos trataron y se dio cuenta Dios que fuera de ellos no podía conseguir nada. Solamente, y te hago spoiler, ese viento que corría de un lado a otro pudo penetrar y hacerse lugar y casa en nuestro corazón para desde ahí adentro generar algo tan contrario al pecado. El pecado nos hacía rebelarnos, el pecado hacía que quisiéramos hacer justamente lo contrario que establecía la ley. Y no podíamos no solamente no alcanzarlo, sino rebelarnos contra, no robes, no voy a robar, soy un santo, no robes, quiero robar. Y se dio cuenta Dios que estábamos completamente, ¿cómo diría yo? Errados, equivocados, estábamos afectados por el pecado, por la tendencia pecaminosa, la inercia, la concupiscencia. Antes de la concupiscencia da a luz esa tendencia a esa iniquidad. La iniquidad me lleva a abrazar la tentación y a pecar. Ya acabo. Fíjate, hagamos al ser humano, Génesis 1:26, hagamos al ser humano tal y como somos nosotros, que domine los peces. Está hablando en plural ahí, la Trinidad está formando. Hagamos al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra, y pongo aquí, a todos los reptiles e insectos, incluida la serpiente, que domine. Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, dijo. Quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y pongan, ahora de nuevo, bajo su dominio. Que dominen a los peces del mar, a las aves del cielo, a todos los seres humanos y de nuevo, ¿a qué? A todo lo que se arrastra por el suelo. ¿Y qué pasó con esta serpiente? No dominaron. No somos capaces de dominar el pecado. Serpiente, te he dicho que es lo que está hablando Pablo sobre el pecado. Dice, nosotros sabemos que la ley viene de Dios, en Romanos 8:7-14. Nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. No domino, no puedo dominar. Me he distanciado mucho de esa imagen a semejanza de Dios que dominaba todo en la tierra, aún el pecado, todo lo que se arrastra, el pecado que se arrastra, soy capaz de dominarlo. ¿Te dice esto? Veo unas caras de aburrimiento que me dan ganas de cortar aquí. O sea, no por nada, no estoy enfadado. Pero yo digo, es como la película de No te gusta. Luis, ¿cómo está esto? ¿Está bueno? ¿No nos dice nada esto? No, yo creo que no. En fin, voy a leer y lo acabo, que yo por lo menos me lo voy a disfrutar. Me voy a acabar el postre. Nosotros sabemos, estoy bien, que no, pero veo unas caras así como, uy, lo he escuchado toda mi vida. Nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero no soy más que un simple hombre. Ok, la verdad es que no entiendo nada de lo que hago. Fijaos cómo lo dice Pablo, ¿no? Lo que quiero hacer no hago. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. ¿Y qué es lo malo? Oh, gracias. El pecado. El pecado es bueno, es malo. La ley es buena, pero no lo consigo. Ahí está la frustración de intentar dominar a la serpiente, dominar el pecado. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Dice, no peleo, no doy puñetazos como al aire. Golpeo mi cuerpo, donde está mi pecado, ahí está el problema. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero, y aquí subrayo, quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Te he hablado antes de querer y poder y no querer, ¿no? Poder y querer. Y voy a acabar con eso, a ver si te capto. Te vuelvo a atrapar aquí. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace,
sino el pecado que está dentro de mí. Ahí está no nos permite controlar la vida, no nos permite el pecado, ¿verdad? Agradar a Dios y cumplir esa ley. Trato de obedecer, y subrayo ahí, obedecer la ley de Dios. Y esto es la tendencia de las personas que tratan de ir para perfeccionarse en la ley sin Dios. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. ¿Se dan cuenta? Miren, la ley es como estar en un enjaulado y que la ley nos demuestre lo que tenemos que hacer para salir. Nos diga, si haces esto, 613 leyes, tú sales de la cárcel, de la jaula. Sin embargo, nos frustramos porque no podemos. Yo quiero hacer eso, pero no puedo. Quiero cumplirlo y salir porque no estoy libre, estoy preso. Quiero hacerlo. Pero entonces la ley nos establece estos parámetros y se abre la llave. Es una puerta mágica. Se abre, no tiene cerradura, se abre cuando la cumple la ley. Entonces nos muestra la ley cómo podemos salir, pero no consigue sacarnos. Y entonces el pecado se hace evidente en nosotros y finalmente nos rendimos como mis hijos y decimos, no podemos convivir, no estamos bien aquí, estoy en pecado. Bien. Yo cuando tengo ministraciones y tengo citas y me dicen, me rindo, no puedo más, soy un pecador. Y yo digo, ahora empieza lo bueno. Ahora, colega, estás a un paso, ahora sí. Antes estábamos a años luz, donde me demostrabas que todavía podías, donde me demostrabas que eras bueno, donde me demostrabas tus trapos de inmundicia, donde me demostrabas que yo hago esto, yo hago lo otro, yo puedo. Y yo digo, madre mía, hoja de higuera. Tú tienes que vestirte de Cristo, no hay algo bueno. Es más, eso que haces es bueno, pero es que estás transgrediendo 612 leyes más. Estás mal, tío. Entonces, cuando yo veo una vida rendida, y digo, no puedo más, soy un pecador, me siento preso, enjaulado. La ley te está haciendo evidente y conforme lees la palabra que dice que es la Biblia, es como un espejo al cual nos miramos. Y entonces lo que revela no solamente es Cristo, sino a través de Cristo cómo tú estás. Estoy muy mal, tengo manchas. Dice que el que no lee la Biblia es como aquel que ha pasado rápido por el espejo de su tocador y ha salido corriendo. Y yo siempre bromeo y digo, ¿a ti te gusta ir con un moco todo el día? Quien sale vamos a cambiar, con una pestaña o con legañas, no se paró a ver el espejo, ¿verdad? No se paró y meditó y dijo, a ver, ¿cómo me siento? Mi hijo, media hora, no sé, todavía mi hija no ha despertado a eso, pero mi hija será 1 hora, porque mi hijo está todo el rato así. Y salen perfectos. Cuando tú estás aquí así, el otro día el pastor Juan Carlos nos dijo, no la leas, medita en ella. Entonces leemos como un loro, y ya me siento siento tan espiritual y te vas. Y no te fijaste, no meditaste. Mira cómo... Por favor, mira. Yo a veces me siento con hombre y digo, los pelos de la nariz, que puede hacerte trenzas. Es un consejo que te doy aquí. Yo sé que lo tengo que dar en una reunión de hombres. Yo estoy escuchándolo así, yo digo, no entiendo. Hazte así, mete ahí la máquina y... Bueno, en fin. Pero nos pasa eso. Vamos por la vida creyendo que somos unos santos y que no tenemos legañas ni nos salen los pelos por la nariz. ¿Sabes por qué? Porque no nos centramos en la palabra. Léela. Cuando venga insistiendo la serpiente a decirte, no, Dios no dice eso, dice que puedes ir a cualquier lugar. Puedes hacer todo lo que quieras. Tú puedes hacer... Es mentira. Tú prueba todo. Prueba y luego ya verás si es amargo o no. No. La Biblia dice, así dice la Biblia. Pero el que no conoce la Biblia, ¿qué dice? El que no conoce la historia tiende a repetirla. Está condenado a repetirla. Ahora, te digo más, el que no conoce la Biblia no se conoce a sí mismo. No conoce a Cristo. Cuando tú conoces la Biblia, tú dices, Dios mío, qué mal estoy. No genera en ti un... ¡Wow! Mírame a mí. ¡Wow! Yo soy ese. Yo paso por los enfermos y digo, no te tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. Yo también lo hago. No. Te frustra. La Biblia te tiene que frustrar. La Biblia te tiene que mostrar que eres un desgraciado.
sin gracia. Y al final la Biblia tiene que hacerte rendirte y decir, Señor, estoy tan lejos de ella, ayúdame. Y es ahí donde el Señor dice, menos mal, por fin. Bástate mi gracia y mi poder se perfecciona en tu debilidad. Voy a cubrirte. Y ahí es donde te quita las hojas de higuera y te cubre con la piel del cordero inmolado en la cruz del Calvario. Empezó todo y Dios puso remedio inmediatamente con el cordero que sacrificó en el Edén para cubrir la desnudez. Y terminó y puso fin con Cristo Jesús muriendo como el cordero. Entonces, leo y termino y nos vamos. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. ¡Pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Entonces fíjate qué pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Y ahí está la respuesta. Ese versículo, en un mismo versículo, yo creo que pueden pasarte meses hasta que te des cuenta. Dice, le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. ¿Quién me librará? No puedo alcanzarlo. Estoy en una jaula. Para salir tengo que cumplir todas las leyes. No lo consigo. Esto es una frustración. La Biblia cada vez me dice que tengo más legañas. ¿Qué hago? Pero doy gracias a Dios. En eso, yo me he tirado meses para descubrirlo. No puedo, Señor, tengo malos pensamientos, no consigo dominar esta mente. Señor, ayúdame, ayúdame. Y de repente se te revela, como se le reveló hombres de Dios pasaban grandes crisis. Dice que Lutero, en esa escalinata, descubrió que el justo vivirá por la fe porque no conseguía agradar a Dios. Cada vez que conocía más las Escrituras y más intentaba, más pecador se sentía. Hasta que un día dice, no, es por fe en Cristo Jesús, y se le reveló eso y cambió su vida. Y de repente tú no consigues poner fin, poner solución a tu mente, y el Señor te dice, tienes mi mente, la mente de Cristo. ¿No dice la Biblia, pues tenéis la mente de Cristo. Yo cuando descubrí eso, se me fue la ansiedad y se me fueron muchas preocupaciones. Y dejé de tener noches en vela. Entonces, le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Por lo tanto, capítulo 8, versículo 1, por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. La pregunta era, ¿cómo vencer al pecado? El soplo. Ellos se separaron del soplo. Por el soplo de un viento dice que Dios iba y venía. El Espíritu de Dios iba y venía. Pero el Espíritu de Dios, como un soplo que va y viene y que no se detiene, no puede hacer nada, ¿no? Sino que penetrando en Cristo Jesús dentro tuyo es cuando te libera y puedes ser como Cristo. Yo digo, ¿cómo puedes vencer el pecado? Que sople y que se quede dentro de ti, que haga morada. Aquí lo dice el versículo 1, por lo tanto, los que vivimos unidos, pegados. Recuerdan, no sé si fue Abdías, ¿no? ¿Quién fue el que se ató a los cuernos del altar? Que se había confabulado con Absalón, hijo de David. Y entonces lo que quisieron es poner en contra todo el reinado. Dice que Absalón se ponía a la puerta de la ciudad y hablaba en contra de su padre. Y cada vez iba teniendo más adeptos a su absalonada, ¿no? A su rebeldía. Y entonces fue Adonías, yo digo Abdías, pero Joab también fue otro de los que se unieron a la rebelión de Absalón. Dice y de nuevo apunta a la vida en el espíritu. Adonías le dijo a David, él fue listo y se metió en el altar, en la casa del Señor, ahí en el lugar santísimo, y se ató a los cuernos del altar. Cuando se ata a los cuernos del altar, como diciendo, aquí no me matan, esto es un lugar sagrado, no me pueden matar. Y David dijo, es verdad, no te puedo matar, ¿verdad? Y esta va a ser la premisa. Si tú sales de este lugar, si tú sales del templo, te va a caer todo el juicio. Vas a acabar muerto. Y parece ser que estuvo meses ahí. Quizás no atado, ¿verdad? Pero vivía en torno al altar. Se fue acostumbrando, que es lo que nos pasa muchas veces a los cristianos. Nos vamos acostumbrando a
a las cosas, las hacemos cada vez más cotidianas, la oración, la Biblia. Ya no estamos tan atrapados por ella, tan atados, y poco a poco nos vamos dando nuestros primeros pasitos, nos encontramos con más libertad, me puedo tomar ciertas libertades y tal, al punto que un día se vio fuera. Oh, pues no está tan mal. No veo que venga nadie y con lanzas y acaben conmigo, pero se corrió la voz y se dijo, la premisa, la ley era que si salía de ese lugar, de en torno al lugar sagrado, moriría. Pues tenemos que decirte que ha salido, que tiene que morir. Y David dijo, ¿ha incumplido? Se le dé muerte al reo. Y enviaron ahí una tropa y mataron a Adonías. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Yo me considero un prófugo. Satanás, si saliera de Cristo, Satanás vendría con toda con todo el peso, ¿verdad? Y usando la ley, diciéndome, eres transgresor, estás fuera de Cristo, mi ciudadanía está escrita, está guardada en Cristo Jesús. Pero imagínense en mi rebelión, separados de mí, nada podéis hacer. El joven tiene victoria sobre el pecado si se une a Cristo Jesús. Si ese soplo finalmente sopla dentro de ti y ya no eres tú el que cumple la ley, sino Cristo en ti, puedes cumplir esa ley. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Te controla el Espíritu, ese soplo que ellos se ocultaron del soplo del Espíritu Santo, ese Espíritu dentro de ti te controla. Ya no te controla Él, gracias, sino que te controla Él, Espíritu. Con el control del Espíritu Santo, tú puedes agradar a esa ley. Ok, Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer. ¿Qué dije? Por aquí decía, la ley no te puede salvar porque la carne humana se encontró la ley que no había fondo en nosotros, que no había nada, que había hueco, que no había espíritu y no podíamos agradarle. Léelo, estamos ya nos vamos. Dios ha hecho que lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo, nadie puede. O sea, date cuenta que no puedes. Yo le digo a gente, no me idealices, soy un hombre como tú y como yo, y si me separo y me desato del altar, yo vendría a ser 7 peor de lo que yo era. Dios ha hecho grandes cosas en mí, pero el que esté firme, mire que no caiga. El que se aleje un poco y se confíe por su veteranía, por sus tablas, por todo lo que haya corrido y vivido, está tan próximo a volver a caer. Oh, yo esperaba aleluya, oh, el Señor me está libertando, oh, he hallado. Esa es la gracia. No yo, sino Cristo en mí. Un día tengo que ir a predicar en un sitio así, súper pentecostal, que yo lea esto y digan, ¡oh! Y hagan así. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de Él, Dios destruyó el pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda, y ahí de nuevo, del Espíritu Santo. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley. Si simplemente el sacrificio de Cristo Jesús te parece pues que fue una sentencia de muerte, Él se dejó maltratar, se dejó matar en la cruz del Calvario porque tenía que cumplir el pago del pecado, que es muerte. Vino débil como nosotros, no transgredió en nada la ley, murió por nosotros y estando en el Seol, ahí luchó contra la muerte, venció a la muerte, venció a ese pecado, le quitó el aguijón, ¿verdad?, al pecado, le quitó el veneno y dijo, ya no tienes poder sobre el ser humano, yo te he dado muerte. ¿Querías muerte por el pecado? ¿Querías una sentencia? Ya la has tenido sobre mí.